Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. En el podcast pasado hablamos acerca de la oración y de los temas de key points, de temas que son importantes en cuanto a una manera correcta de orar. En este podcast vamos a hablar de lo que es las alabanzas. Muchas personas lo refieren como adoración. Yo veo adoración como las 5 partes que ya yo he mencionado. Pero para explicar cómo es que Dios le agrada la adoración, yo quiero ir a la esencia del asunto, del tema. Y vamos a hablar, por ejemplo, Platón habló y dijo, y él explicó su teoría de las ideas. Él creía que había un mundo, o que era el mundo de las ideas, y que de ese mundo, que era el bien, que era donde residía el bien, donde residía la virtud, procedían todas las otras cosas. Por ejemplo, si yo tenía una idea de un carro, bueno, el carro procedía de esa idea, el diseñar ese carro. Pero ¿qué sucede? Después viene Aristóteles y Aristóteles challenge esa idea, él reta esa idea y él dice, bueno, hay una variedad de cosas en el mundo. Entonces, ¿cómo es que cada cosa tiene un bien, produce un bien? ¿Y cómo es que entonces es que hay un solo bien? Se supone que debería haber diferentes, no un solo un bien, sino diferentes tipos de ideas o de diferentes tipos de virtudes que producen cada una. Entonces, la respuesta a este tema sería, y está en la Biblia, no sabemos si en realidad, no sé si tal vez los apóstoles, como el apóstol Pablo, tal vez las iglesias que existían en Grecia le hacían este tipo de preguntas, y él tenía que responderla y la respondía de una manera teológica. La respuesta es que Dios, que es el bien, Dios no es bueno, Dios es el bien. Dios le gusta la armonía y produce armonía. Entonces, ¿qué es la armonía? Bueno, la armonía es la buena coordinación entre dos elementos que son completamente diferentes. Que son completamente diferentes. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, en el universo, o lo que se llama the fine tune, la teoría del fine tune de universe, o el diseño inteligente. A mí me gusta llamarlo el sistema inteligente. Vemos que todo el sistema solar, el ecosistema, todos tienen elementos completamente diferentes, pero todos trabajan en armonía. El ser humano es que desarmoniza las cosas, o el enemigo es que desarmoniza las cosas. Pero también eso lo vemos, por ejemplo, en la música. La música es el bien combinar el sonido con el tiempo. Y vemos que el sonido y el tiempo son dos cosas completamente diferentes, pero el músico la armoniza y eso le gusta a Dios. Cuando nosotros cantamos, ¿verdad? Lo hacemos en armonía, para que a Dios le agrade. Y eso lo podemos ver en el Salmo 133. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, a Dios le gusta la armonía. Le gusta la armonía dentro de la iglesia, dentro de la congregación, le gusta la armonía. Y le gusta la armonía en todo sentido. Incluso Él es armonía. Él es armonía. También lo podemos buscar en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo del 10 al 16. Dice así:
Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tus padres y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto del rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. El tañedor es la persona que toca un instrumento, ya sea de cuerda, según lo que yo he buscado en internet, de cuerda o de percusión. Entonces dice que vino la mano de Jehová sobre Eliseo y Eliseo comenzó a profetizar. O sea que a Dios le gusta la armonía, tanto en la música. Entonces, vemos también esto en 2 de Corintios, capítulo 12, que habla de los dones. Tal vez la gente en la iglesia de Corintios le hacían este tipo de preguntas que se hacían los filósofos a Pablo. Y Pablo entonces tiene que responder, pero responde de su forma, que es la forma como él es un teólogo. Él responde de la forma como un teólogo. Y entonces él dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo que estábamos hablando en el tema el podcast anterior. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Tú ves, aquí está hablando lo que yo hablé en el principio. Es un solo Dios, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Dios es el que organiza esos ministerios, y Dios es que organiza esos dones, y Dios es que organiza esas operaciones y que armoniza la cosa para bien de la iglesia. Y dice también: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a ahí está hablando de los dones. Entonces da otro ejemplo, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Entiendes? O sea, Cristo es uno, un cuerpo, la cabeza, un cuerpo, y todos nosotros somos miembros. Y Él, así mismo como la cabeza controla el cuerpo del ser humano, así Cristo controla a cada miembro de la iglesia, según sus dones, según los talentos y según los ministerios que ha dado. Entonces así Pablo, así podemos responder esa respuesta de si hay un solo bien, y cómo que hay un solo bien, hay diferentes tipos de elementos. Ahora, Satanás, todo lo que a Satanás le gusta es lo que a Dios no le gusta. La palabra diablo significa adversario, una persona que es adversario, una persona que se le opone a Dios. Si Dios dice blanco, Satanás dice negro. Si Dios dice izquierda, Satanás dice derecha. Si Dios dice norte, Satanás dice sur. Entonces, Satanás se le opone. Entonces, una de las formas de nosotros poder entender a la gente que le gusta inventar, o sea, bregar de saber de los demonios y cosas así, no hay que leer libros de libros raros para hacerlo. Lo único que usted tiene que saber es que Satanás es el adversario de Dios. Si a Dios le gusta una cosa, a Satanás le gusta la otra. Y ya usted sabe y ya usted entiende eso, y no hay que estar leyendo ningún tipo de libro raro. Ahora, así como a Dios le gusta la armonía, a Satanás no le gusta la armonía. Le gusta la desarmonía. No le gusta la armonía. Entonces, por eso es que ustedes ven que las canciones, por ejemplo, de las personas que son heavy metal, que escuchan que son satánicos declarados, porque hay satánicos tapados, pero esos satánicos son declarados.
lamentablemente no tiene armonía en sí. Para mí eso simple y sencillamente no es ni siquiera música, porque según la definición de música es el bien combinar el sonido con el tiempo. Incluso hubo una ocasión en que yo estaba tomando clases de guitarra y el muchacho que me estaba dando clase era como un satánico tapado. Y él decía como que eso de las escalas, como que eso es invención del hombre, que quién fue que dijo que eso tenía que ser así, quién dijo que esa armonía tenía que ser así. Y él me comentaba que era difícil para él, tenía una banda, y era difícil para él encontrar músicos, porque él tocaba ese tipo de música. Era difícil para él encontrar músicos que tocaran para ellos, porque era completamente diferente. Es completamente diferente. ¿Y por qué? Porque al enemigo lo que le gusta ese tipo, todo lo que es desarmonía. Entonces dice la Biblia que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir. Esas tres cosas significan no armonía. Si usted llega a un sitio y lo que llega es matando, no hay armonía. Si usted llega a un sitio y lo que llega es a robar, ya se pierde la armonía. Si usted llega a un sitio y es destrucción, no hay armonía. Entonces ahí sabemos que al enemigo no le gusta. Ahora, en la iglesia, ¿cuál es la manera? Hay muchas diferentes formas incorrectas de cantarle a Dios. Igual que como la oración, que pueden parecer bonitas, pero son incorrectas y no le agradan a Dios. Por ejemplo, no mencionar el nombre de Jesús. Eso lo hablamos en el tema pasado. No mencionar el nombre de Jesús. Usted no menciona el nombre de Jesús en ninguna canción. Lamentablemente, sin el nombre de Jesús no hay liberación. Sin el nombre de Jesús no hay salvación. Usted tiene que mencionar el nombre de Jesús. O sea, el Padre le dio la gloria al Hijo. Entonces tenemos que mencionar el nombre de Jesús. Eso lo hablamos en el tema anterior. Dice, no mencionar los atributos de Dios. Usted está cantando una canción, Dios yo te amo, Dios yo te quiero, Dios yo esto, Dios yo aquello, pero no hay ningún atributo de mencionado, ninguna característica de Dios en esa canción. Si Dios es justo, como decimos, Jehová Jireh, Jehová proveedor, que Dios es proveedor, que Jehová bendice, que Jehová es misericordioso, que Jehová es amoroso, que Jehová es justo. Usted no menciona ninguno de esos atributos, lamentablemente, ¿de qué Dios usted me está hablando? Porque yo puedo, está bien, hay canciones que quizás no se mencione a Jesús. Pero si tú mencionas las características, tú puedes decir tú que moriste en la cruz, tú que tu sangre fue derramada, se entiende que es de Jesús que se está hablando. ¿Entiende? Ahora, otro punto es no mención de las Santas Escrituras. Incluso cuando usted lee los salmos, que los salmos son cantos, y oraciones y también son cantos, usted ve que el salmista menciona las mismas escrituras. Tú nos liberaste de la mano de Faraón, tú nos sacaste de Egipto, tú hiciste esto, tú nos ayudaste a destruir tal enemigo y tal y tal y tal. Pero tampoco eso se usa en las canciones que más le llegan a la gente. Son las canciones que mencionan las escrituras, ¿verdad? Y las canciones que más me llegan a mí son las menciones personalmente. Yo sé que a muchos cristianos son las canciones que mencionan, pero si usted no menciona a Jesús, si usted no menciona los atributos de Dios, si usted no menciona las escrituras, lamentablemente, y es Dios, Señor, yo te quiero, o sea, lamentablemente no, Dios no escucha esa oración. Ahora, ya que el tema es de guerra espiritual, ¿cómo podemos usar las canciones cristianas como una manera de luchar en contra del enemigo? Hablando de otro tema que no toqué en el punto acerca de Satanás, de lo que porque a Satanás le gusta la armonía. Cuando usted busca en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 hasta el 12, dice que la presencia de Dios dejó a Saúl y que buscaron a David para que David le tocara a Saúl, porque como Dios se había apartado de Saúl, entonces venía
un espíritu malo, dice la Biblia. Y si es malo, estamos hablando de que es un demonio. Entonces David le tocaba a Saúl. Y ahí vemos también otro versículo bíblico, otra prueba bíblica de que a los demonios no les gusta la armonía. Y sabemos que David cantaba, y David tocaba un instrumento. Y sabemos que David fue el primero que instituyó los cantores en los cantores. Después Salomón inventó instrumentos. Ahora, volviendo al punto, ¿qué manera podemos usar para adorar, para pelear, para usar las canciones cristianas para pelear guerras espirituales? Por ejemplo, mi testimonio, como le dije, mi testimonio, yo estaba en uno de los podcasts que yo hablé acerca del exorcismo, estaba yo buscando y me topé con una de esas canciones que yo le dije que era heavy metal. Y yo cuando me fui a orar en la noche, yo sentí que yo quería vomitar, porque parece que algo se entró dentro de mí, que no era de Dios. Ahí yo le digo como testimonio, voy a basar eso para decirle los puntos que le tengo que decir. Una manera es dejar en la casa la estación cristiana, la radio station, la estación radial prendida en la casa. Si usted está en la casa, eso hace que muchos espíritus malos se vayan, demonios, que los demonios se vayan de la casa. Y yo he tenido familiares que tenían esa costumbre, familiares cristianos que tenían esa costumbre, y en realidad se sentía en la casa un aire de paz. Y también dejar lugares que estén escuchando música, por ejemplo, música del mundo. Pero, o sea, no toda la música del mundo hace daño, pero la música que yo le estoy mencionando, hay música que de verdad, como la música satánica o la heavy metal, usted puede dejar el lugar. Si no puede dejar el lugar, usted puede usar audífonos, ponerse sus audífonos y escuchar música cristiana para que esa música no le surja efecto a usted. Porque a mí me surgió efecto, no sé cómo, pero a mí me surgió algún tipo de efecto. Estos son los puntos. O también usted puede estar en un lugar, si usted sabe que en ese lugar es un lugar donde hay un lugar muy hostil. Regularmente cuando los lugares son muy hostiles, en los trabajos se pelea mucho, es porque hay mucha presencia maligna. Usted puede hacer su cantico de vez en cuando, su corito, cantar canciones cristianas para despejar el ambiente y hacer todo eso. Y así como se puede usar las canciones para guerra espiritual. Hasta aquí el tema de lo que es la alabanza. Y este es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.